Hola reinas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien a la tarde, noche, día, a la hora que se encuentren escuchando este podcast, no podcast. Muñequitas, si estás escuchando este podcast, solo quiero decir que ya estamos en Halloween, estamos en octubre. Bueno, no estamos en Halloween, estamos en el mes de Halloween. Y voy a decirles y voy a confesar, aunque sí me conoces, sabes, que a mí me encanta toda esta misticidad del Halloween. No en sí de las cosas turbias y de los mitos y leyendas así turbias de Halloween, pero me gusta, no sé si es la estética, no sé si son las ciertas películas que me gustan ver en esta temporada, no sé si es como el ambiente, el postre, no sé, me gustan las películas de Disney, me encantan las temáticas de brujitas, me gustan como las calabacitas, me gustan las películas tipo El cadáver de la novia y El maravilloso mundo de Jack. Y me encanta cuando los canales de televisión o en Netflix empiezan a recomendar como cositas, terror, pero terror para niños, no sé, y terror infantil, no terror turbio. Ese tipo de cosas a mí me gustan. Eso esta semana me pareció chévere la idea de traer a la mesa un tema que no sea conversaciones profundas, sino que vamos a chismear y vamos a hablar de este tipo de temas que para mí es el mejor tema de conversación cuando hay reuniones familiares o cuando hay salidas con amigos. Cuando se empieza a hablar de las actividades paranormales, de las experiencias paranormales, que el tío, que el abuelo, que el primo, que tu amiga. Ese para mí es el highlight de la noche. Es que ese para mí es de mis chismes favoritos de conversar con las personas porque en serio me siento demasiado atraída por todo el misticismo del más allá o de las cosas que no tienen explicación y me apasiona. O no sé si voy a decir lo que me apasiona, pero simplemente me siento demasiado atraída por todo ese tipo de cositas. El día de hoy no voy a hacer una recopilación porque siento que sería demasiado largo, pero sí voy a mencionar ciertas cosas o ciertas creencias, ciertas experiencias, voy a subrayarlas como cosas interesantes que me han pasado y cosas que se me han metido en la cabeza subconscientemente por haber estudiado en un colegio católico de monjas toda mi vida, desde primero de primaria hasta bachiller y graduarme y crean o no, hasta voy a confesarles que de las cosas que a mí me dan como turbio, de miedo de verdad, son referentes a cierto terror de lo que uno puede meterle las monjas de la religión. O pues ¿cómo decirlo? Hay muchas creencias, hay muchos miedos, hay gente que le tiene miedo, no sé, a los aliens, a los reptilianos, a cosas diferentes. Yo, Isabel, creencias que puede que existan o no, que se me metieron a mí, se refieren mucho a toda esta experiencia que yo pude tener como católica durante toda mi vida. Pues yo sigo siendo católica, pero lo que quiero decir es que es muy turbio, porque a veces las monjas te pueden sacar con temas o datos muy randoms y que se te quedan en la mente como una niña de 10 años y te perturban hasta que tú tienes 25 como yo ahora y te persiguen toda la vida. Para un resumen, si no me conoces y es la primera vez que entras a un podcast mío, o si me conoces pero no sabes mucho de este lado sobre mí, amigas, cuando yo empecé YouTube, yo era una adolescente y yo no sé si tenía que ver que yo recién estaba graduada de la del colegio, perdón, y me pasaban muchas cosas, o yo siempre fui una niña como sensible y veía cosas donde no tenía que ver, escuchaba cosas donde no tenía que escuchar, y no sé si era delirio de persecución hasta el día de hoy, no sé si es porque en serio en el colegio nos metían tanto miedo con ciertos temas como, no sé, los demonios, la ouija, el más allá, los fantasmas, que a lo mejor sí me psicoseé un poco con ese tema en la adolescencia y me pasaban cosas turbias, que hasta siempre le voy a dar el beneficio de la duda, que es que los años pasan y siento que mis memorias se vuelven como borrosas y siento que al final no era para tanto nada. Pero yo sé que en su momento para mí fue demasiado impacto, un montón de experiencias que pude haber compartido aquí en el canal de YouTube, que pueden buscar mis videos más viejitos si quieren como cierto tipo de experiencias en específicas. Pero no vengo a recopilar lo que me pasó, solamente doy ese contexto para que se den una idea de que en su momento fui una pelada que tuve mis dudas y que tengo historias que compartir en la fogata familiar. Pero voy a destacar ciertas historias, eso sí, porque pues para eso estamos aquí en el chisme de hoy. Vamos a conversar de ciertas cosas que a mí me han impactado de todo el tema del Halloween. Primero, a ver, solo voy a empezar directo antes de comentar el chisme, porque aquí tengo mi agenda, que es lo que quiero decir, y es con decirles que en mi colegio ni siquiera nos permitían disfrazarnos, porque era de monjas, entonces
prácticamente Halloween es una fiesta pagana, eso es satánico, eso no se hace, eso es retar a Dios, era lo peor, o sea, no podíamos ni de gatito, dar dulces, estaba súper prohibido en mi colegio hacer alguna referencia al Halloween, entonces ellos fingían demencia y no se hacía nada. Digamos que cuando yo le comenté eso a Joey, mi pareja que es de Canadá, él estuvo en shock, él estuvo como así que ustedes no celebran Halloween, y yo le conté que era no, que porque el colegio católico y que porque esas eran las reglas y que todo era como muy estricto, y él me decía que pues, o sea, él no había escuchado a una persona que no es que yo no lo celebrara en mi colegio, porque yo afuera en la calle, mi mamá, parce, mi mamá es súper católica, pero en Halloween uno desconecta como que, ay, Satanás Halloween, no, simplemente lo disfrutamos como la fiesta, porque en la niñez y todo eso es un recuerdo muy bonito. Lo que me decía Joey es que para él impactaba que en mi colegio no estuvieran tan vetado todo lo que tenga que ver con el Halloween, porque para él eso es como de la época del abuelo de él, que tiene esas historias, que el abuelo de Joey es el que vivió con esas cosas súper estrictas de los colegios católicos, que ni se te ocurra decir Halloween, el día de Halloween o el mes de octubre en un colegio católico porque te crucifican. Una de las cosas que a mí me dan más miedo o me siguen dando miedo referente a todos los temas paranormales, para mí van a ser los demonios. En el catolicismo, marica, los demonios es la peor mierda, o sea, lo peor que te puede pasar. Lo que te puede pasar, porque se supone que cualquier locura, cualquier persona que no esté cuerda del todo y empieza a gritar y empieza a hacer cosas como turbias es que está endemoniado, no, o sea, ahora yo le doy el beneficio de la duda de si una persona realmente tiene un demonio encima o simplemente, huevón, tiene una enfermedad mental, pero cuando yo era niña, te lo juro que ese era uno de mis miedos más grandes, no sé si es porque me vi El exorcismo de Emily Rose, aparte que yo tenía como 7 años, yo no sé qué hacía viendo esa película, y me la vi y para mí eso fue como no, y de ahí para adelante no sé si hubo una época en los 2010 que mucho del terror que había en cine o en cartelera o en general de las películas que, o bueno, por lo menos en el que yo tengo conocimiento, era mucho terror hacia lo católico. Entonces era el demonio del Vaticano, huevonadas del Vaticano, el padre demoníaco, o sea, todo tenía que ver con los demonios. Y hubo un momento en mi vida en que sí me lo creí. O sea, ahorita no les doy tanto fuerza a esos temas, porque yo soy de las que creen que entre menos uno piensa en esas huevonadas, menos... entre más fuerza uno le dé, más poder tiene. Entonces yo ya no pienso en esas cosas, pero recuerdo que mi adolescencia me parecía demasiado turbio, y de hecho llegaba un punto en que cuando habían ciertas escenas de las películas no era capaz, huevón, ni siquiera de mirarle los ojos al actor que hacía de demonio o lo que sea, porque yo decía, no, donde a mí, Isabel, se me mete un demonio, amigas, ¿sabes qué? No, prefiero evitarme problemas conmigo misma, y no veía a los actores o las escenas viéndose a los ojos, porque se supone, lo que nos decían las monjas, se supone que los demonios se pasan de cuerpo en cuerpo, es primero por el miedo, que se alimentan por el miedo, y segundo porque por los ojos, por la mirada. Bien, otra de las cosas que me acuerdo mucho es que no sé si era que yo estaba haciendo mi primera comunión o era mi hermana la que estaba haciendo la primera comunión, pero teníamos una monja en mi colegio que le decíamos Huesitos, y ella de vez en cuando sacaba como ciertos factos muy raros, o en ciertas fechas decía como no, hoy salen los demonios en la noche, entonces tienen que rezar el rosario. Pero ahora que el tiempo pasó, yo digo que ¿por qué le dices eso a una niña de 7, 8, 9 años de que hoy salen los demonios? Entonces para que un demonio no se te jale las patas, o sea, porque decía las cosas así como, ay, si no quieres que el demonio te jale las patas, tienes que rezarte el rosario, porque justo hoy van a salir los demonios, entonces tienes que rezar, tienes que prender una vela. Marica, no estoy exagerando, realmente las monjas decían cosas así. Entonces recuerdo una vez que mi hermana y yo dormimos con mi mamá una noche porque como que la monja le metió demasiado miedo a mi hermana en clase de religión diciendo, no, es que hoy si no haces esto y esto y esto, o si te portaste mal te van a jalar las patas los demonios porque hoy es la noche, yo no sé qué, y yo no sé si esas fechas sean verídicas o no, yo no sé si la monja simplemente está haciendo como una excusa para que nosotros rezáramos el rosario pues sí o sí rezamos el rosario, el Padre Nuestro. El caso es que fuimos y dormíamos con mamá las veces en que las monjas en clase de religión decía que era la noche de los demonios y tocaba ir
a rezar, y si no rezabas o si te habías portado mal ese mes, yo no sé qué verga, tenías que, mejor dicho, dormir con la mamá, y obviamente nunca pasaba nada, pero era el mío que nos metían a nosotros desde chiquita, y yo creo que también era como una manera de incentivarnos a rezar, sobre todo el rosario, que si no saben, el rosario es muy diferente, si no son católicos, básicamente el rosario es como, es un collar, es el collar de los católicos, y en cada sección hay como 5 piedritas. Entonces tú vas a ir rezando las oraciones y tienes que ir contando. Ese es el rosario. Lo que quiero decir, es muy tedioso a las oraciones normales. Por lo que yo, Isabel, ahora que el tiempo pasó, yo concluyo que era una manera de las monjas de hacernos rezar el rosario. Pero esa no solamente es la única historia de por qué tengo miedo a los demonios, no solamente es por las películas y por lo que las monjas podrían decir de los demonios. De hecho, también porque me da mucho miedo a los demonios, y esto también fue un story time que yo conté hace muchísimos años en YouTube, y de hecho aparece mi hermano, y estábamos hablando de una experiencia que mi hermano tuvo cuando él era pequeño. Se lo voy a resumir muy rápido porque puede que algunos de ustedes sepan la historia o no, pero mi hermano es 10 años mayor que yo. Y lo que quiere decir que yo era muy chiquita, entonces yo realmente no sabía eso hasta que un día en una cena familiar, o no sé si fue mi hermano lo contó y lo soltó eso cuando yo estaba muy joven, y yo quedé en shock. Básicamente mi hermano, eso fue en Venezuela, mi hermano era monaguillo, y en una de las misas, como un domingo cualquiera, en la tarde noche, hizo la misa con el padre, él estaba ahí de monaguillo, tranquilito de la vida, y como a las 6 de la tarde, mi hermano, lo que recuerdo de esa anécdota es que llegó una muchacha amarrada a la iglesia, que llegó una pareja con una muchacha amarrada a la iglesia, y que cuando la soltaron, la pelada empezó a correr por toda la iglesia, pero así horrible, horrible, y que todo, pues o sea, así de película, que es lo que me dice mi hermano, porque hasta el día de hoy no sé si es que la muchacha tenía o problemas mentales o maniática, pero pues es que mi hermano tenía que 12 años, 11 años cuando vivió esa experiencia. Y básicamente la muchacha fue, y la tuvieron que agarrar como entre 4 personas. El padre le pidió a mi hermano que se quedara, porque necesitaba ayuda, como que alguien que le trajera como los implementos para hacer un exorcismo. Yo no sé, la verdad que yo no sé. O sea, básicamente mi hermano participó en un exorcismo. Es la única persona que yo conozco y cercana que yo sé que tuvo una experiencia en donde él pudo ver como una persona endemoniada o con un exorcismo, aparentemente. Pues quiero decir aparentemente porque aquí me van a llegar científicos y decir, no, marica, a lo mejor ella lo tenían que haber llevado al psiquiatra. Amiga, te estoy hablando de una experiencia que pudo haber pasado literalmente en el 2001 o 2003, entonces fue hace muchos años. El caso es que de las cosas que recuerdo mucho que mi hermano mencionó es que para él era impresionante porque la pelada tenía demasiada fuerza, que él se acuerda mucho que la pelada era muy, muy, muy delgada, y que éramos 4 hombres, 5 hombres agarrándola mientras el padre rezaba para que ella se calmara, y que él se acuerda que en los brazos de ella se le marcaban las venas. Y todo, o sea, como que lo único que le decía el padre a mi hermano es que no la mirara a los ojos y que no la escuchara, porque la pelada como que empezaba a hablar y a decir cosas. Entonces, ese es de otro highlight de por qué me da miedo los demonios, o porque siento como respeto, así sea locura o no, si sean demonios o no, si sea un episodio maniático, psicópata, psicótico, no sé, no soy estudiante de psiquiatría, era de... El padre lo especificó a mi hermano, y con eso a mí se me quedó toda la vida, de que si llega a pasar algo turbio con una persona que aparentemente puede que tenga un demonio, es no escuches lo que tiene por decir y nunca lo veas a los ojos o a la cara. No escuches, porque no sé si es que ellos te leen la puta mente. Yo no sé si es que ellos llegan y hacen psicología inversa y te piensan a conversar, y si tú caes en el juego de escuchar lo que tienen por decir, perdiste. Perdiste, porque yo no sé si es que maneja una manipulación, la hijo de puta, o ese es el poder aparentemente de los demonios, que por eso es mejor uno literalmente fingir demencia, y porque de nuevo también se deben alimentar del miedo y de la manera en cómo manipularlo a uno para uno sentir que ellos sí tienen poder sobre uno, pero la verdad es que no tienen como poder sobre uno. Pero no sé mucho de demonios, solo sé que les tenía mucho miedo, mucho pánico, y hasta el día de hoy de las cosas de catolicismo que les tengo respeto por eso mismo, porque les doy el beneficio de la duda de que sí puedan existir, pero al mismo tiempo me gusta fingir demencia y no darle fuerza, porque
ay amiga, siento que mi vida es lo suficientemente complicada como para pensar mucho en ese tema. No me dan ganas, no me dan ganas de pensar mucho en este tema, pero igual se los quería compartir porque siento que es interesante incluso si es una apología a cómo antes, incluso en el pasado, la gente afrontaba a las personas con enfermedades mentales, porque uno no sabe, pues uno no sabe hasta qué punto si es una enfermedad mental o si puede ser algo espiritual misterioso, no sé, siento que este universo es demasiado inmenso y hay demasiadas posibilidades de lo que realmente puede ser la verdad, que yo siempre voy a dar el beneficio de la duda a muchas cosas y me van a respetar, así me vayan a cancelar, me vayan a decir, no, eso es mentira. Yo honestamente, Isabel, yo mira con respeto a ese tipo de cositas. Otra de las cosas también que le tengo mucho respeto y no sé si también recae como en el colegio, en el catolicismo, es a la ouija. Verga, muchachas, sobre mi cadáver, no, es que nunca me van a ver a mí jugar una hijueputa ouija, nunca, o sea, nunca lo he hecho y nunca he pensado en hacerlo, nunca, es de las cosas en que, parte, yo no voy a hacer, ay perdón, toqué el micrófono, yo no voy a hacer, honestamente, perdible. Ese parchecito de jugar a la ouija, muy perdible. No, yo una vez lo jugué y nunca me pasó nada. Es mentira. Todo eso es mental. Súper rico por ti. Qué bien que lo probaste. Yo, Isabel, paso esa experiencia. Eso es algo que, amigas, ahí de nuevo sale lo de los putos demonios, y que no. Básicamente, si no sabes qué es la ouija, o si has escuchado la ouija, pero no sabes realmente cómo funciona una ouija, yo sé porque yo he visto videos, pero no creas que es que yo he jugado a la ouija. Tampoco soy tan loca. Yo tengo 3 neuronas, amiga, pero eso no significa que yo me presta para hacer ese tipo de huevonadas. Básicamente es un tablero y tú invocas una presencia. Se supone que la mayoría de personas invocan son fantasmas chills, o sea, no sé, la niña de la hija del vecino, una abuelita que se murió hace 400 años y no se podía ir al más allá, no sé cómo funciona el tema de que fantasma agarra y te mueve la fichita, se supone, aparentemente. Lo único que sé es que muchas veces sale mal, o he escuchado historias, mitos y leyendas de que sale muy mal y de que a veces hay gente que juega la ouija y parte tiene experiencias que es un antes y un después, no en el sentido de que ay, se murió alguien del vecino, o sea, uno también puede llegar a escuchar ese tipo de historias como mitos y leyendas de que no, una vez un grupo de amigos y el grupo de amigos tuvo un accidente de carros, uno puede llegar a ese tipo de chismes. Pero yo he llegado a escuchar más como después de un antes y un después de ataques de pánico, ataques de ansiedad, psicosis o delirios de persecución. No sé si juega mucho también como con la mente. Entonces no sé si es como un terror literal o es un terror que se te mete a la mente y es tu propia mente haciéndote como malas pasadas. Y amigas, yo ya de por sí soy una perlada demasiado ansiosa. Donde yo me meta y juegue la ouija, sea verdad o no, lo que sea que uno invoque ahí o lo que te diga, lo que uno pregunte. Yo sé que mi vida va a ser un después de si yo toco alguna vez ese tablero, incluso si no pasa nada a niveles científicos. Yo en mi mente, cualquier cosa extraña que me pase después de haber siquiera jugado esa cosa, la voy a retribuir a la ouija y es decir, le voy a dar demasiado poder y voy a tener... No, es que ya me imagino, sí ven, ya me imaginé todo el escenario posible. Entonces, es decir, yo Isabel paso, no es algo que yo siquiera piense. O sea, no, amigas, es que si yo me muero, ni siquiera intente contactarme en la ouija, perras. O sea, no se hagan ese daño. O sea, amigas, si yo me voy al más allá, ya me fui, no me tengan que buscar. O sea, si ya de por sí me tardo mucho responder en WhatsApp, imagínate responderte por la ouija, huevón, no. O sea, déjame morir en paz. No sé, siento que como que ¿para qué voy a chimbear a los muertos? ¿Para qué? No, o sea, no, ya ellos no están aquí. Si el día que yo los necesite, tranquila, mi amor, tú también te vas a morir. Allá, en el más allá, organizaremos, haremos nuestro Google Calendar en el más allá y con calma. Pero yo, honestamente, muñequita, eso de la ouija, no. Siento que la vida es muy corta. Como yo para ponerme a hacer esas cosas. Otra de las cosas que a mí también me parecieron muy turbias de como de la
catolicismo, y esto realmente no es miedoso, y quiero que lo sepa, que lo estoy hablando como de todo el respeto del mundo, y para mí es la imagen de la Virgen. Parce, a mí la imagen de la Virgen me da demasiado miedo. A mí las vírgenes me dan miedo. Hay una virgen que se llama la Milagrosa, ella me da miedo. Pero, o sea, no quiero que digan, ay, parce, es que si te da miedo la Virgen o la figura de la Virgen, estás poseída, amiga. No, no quiero que lo tomen como, ay, Isabel, estás loca y tienes algo adentro porque no te gusta la Virgen, eres rara, se supone que eres católica, ta, ta, ta. Yo es porque voy a justificarme porque la Virgen a mí me da miedo, o las estatuas de la Virgen me dan mucho miedo. Es que, primero, cuando yo era chiquita, mi hermana y yo dormíamos en un camarote, y recuerdo que en el camarote daba a la pared, y pues yo dormía en el de arriba. Mi hermana dormía en la camita de abajo, yo dormía en la camita de arriba. Y a mí me pasaba mucho, es que justo donde yo me dormía, recuerdo que incluso tuve que mover la almohada porque no quería verla, tenía una estatua de la Virgen. Pues no era una estatua de la Virgen, era como una imagen de la Virgen, no sé si era la guadalupana o era una imagen de la Virgen literal. No recuerdo cuál era la Virgen que yo veía, pero el caso es que mi almohada, y yo volteaba a la derecha y ahí estaba la Virgen en la pared. Entonces, no sé, esas es de las primeras cosas, y tenía como 5 o 7 años y no me gustaba. Y a mí nunca se me va a olvidar, y creo que eso yo también lo he mencionado antes, muchachas. Yo tuve un sueño con la Virgen que a mí me parecían muy turbios, y son sueños... el que más me recuerdo es que yo estaba muy chiquita, es como de las primeras pesadillas que yo recuerdo que tuve en mi vida, y pues hasta el día de hoy, imagínense lo mucho que me impactó, que la sigo pensando, pues sigo recordando como vividamente la pesadilla. Y es que estaba en una plazoleta y yo estaba jugando, y un momento a otro me pareció como una estatua de la Virgen, que ese tipo de estatuas de la Virgen yo las veía mucho en mi colegio, en los pasillos, que esa es otra, pues en mi colegio habían vírgenes por todas partes, en cada salón, en cada pasillo, pero estatuas, y normalmente las vírgenes o lloraban o algo así. Se supone que en el sueño vi una de esas vírgenes, y cuando yo me quedé detallando a la Virgen en mis sueños, la Virgen empezó a llorar sangre. Entonces, ay, amigas, es que se lo pienso y me da como cosita. Entonces, por ese tipo de sueños y cositas, a mí la idea de la Virgen, o lo que es la Virgen, a mí me parece demasiado bella y le tengo demasiado respeto. Y pues es una mamá, la Virgen es una mamá que parce sufrió demasiado y que vio a su hijo sufrir un montón. No es nada personal contigo, Virgen, es simplemente que en mi infancia tuve unos sueños perturbadores con ella que me da miedo las porcelanas de la Virgen. No es la Virgen en sí que me da miedo las porcelanas de la Virgen. Creo que así voy a especificar mi miedo. Y es por esos sueños raros, o por las porcelanas que habían en mi colegio. No sé, me daba miedo, no sé, es que verla con el velo y ella triste, y esas caras como tan tristes de ellas, ay, amigas, no sé, a mí me daba mucho miedo, me parecían un poquito turbias, lo tengo que confesar. Otras de las figuras que a mí me ha dado mucho miedo, hablando así del terror católico, eran las monjas. Pero no las monjas de mi colegio, o sea, las monjas de mi colegio son un pasito de Dios. A mí, o sea, yo quiero que sepan que yo quiero mucho a mi colegio, pues yo en lo que cabe, pues le tengo como un buen recuerdo de mi colegio en general, pero sí, ahora que el tiempo ha pasado, sí siento que es un poquito turbio como crecer en un colegio católico. Pues obviamente tiene un montón de cosas positivas, como los valores y las personas, y pues ciertas compañeras con las que hasta el día de hoy soy amiga gracias al colegio. Pero sí hay cosas como una niña que te puedo decir que sí impactan, pues que sí se te queda en el subconsciente. Digamos que las monjas a mí me dan mucho miedo, pero había una monja en mi colegio que era como la monja fundadora, y había una foto de ella en blanco y negro en cada salón de esa monja. Y no sé, a mí esa imagen, como verla como tan repetidamente, me da como escalofríos. Al punto en que yo recuerdo mucho que cuando salió esta película del Conjuro, donde la protagonista es una monja, pues como se supone que la monja es súper miedosa. Yo recuerdo mucho que la escena en donde la monja va pasando por cuadro en cuadro, porque ella como que está viendo un cuadro de una monja pintada, la protagonista del Conjuro, y la monja va pasando en cuadro y cuadro y cuadro. Es ese tipo de cosas que me parece turbia. Siento que una monja por detrás o ese tipo de figuras me dan mucho miedo, no sé, me perturban.
me da miedo, más que la cara. De hecho, incluso en un trabajo de la universidad yo me disfracé de esa monja y se sintió como turbio disfrazarme de algo que yo le tenía miedo. Pero al mismo tiempo como que le perdí el miedo al disfrazarme de ella porque me di cuenta pues que es una huevonada. Pero todo lo que tiene que ver como con las monjas, con el velo, con las porcelanas, ese tipo de vibras no me gusta, no me gusta, no sé, siento que es demasiado turbio y no quiero que, y no sé si es porque son como las expresiones que tienen ese tipo de porcelanas en el catolicismo de las mujeres, siempre es como un sufrimiento, siempre es como llorando, incluso el Cristo en crucificado me parece demasiado triste. O sea, yo puedo tener una cruz o yo puedo tener a Jesús ya con el aro de luz. Incluso yo tengo pues un ángel, San Miguel Arcángel, una porcelana. Y hay ciertas porcelanas en que a mí me gustan porque se ven bonitas. Pero no sé, también siento que me parece demasiado turbio tener a un Jesús ensangrentado en la casa. Yo sé como lo que significa y que pues no tiene ningún significado negativo o turbio, pero a mí, ¿sabe? La imagen me impacta demasiado. O no sé, siento que lo vi desde tan chiquita, tan repetidamente en todas partes, en la iglesia de mi colegio, en los salones de mi colegio, en mi casa, en donde yo fuera, había una virgen llorando y un Jesús crucificado. Y amigas, yo ahora que soy adulta pienso de no quisiera yo ver esas imágenes, no quisiera, y por eso yo en mi casa sí tengo mis cositas que representan mi creencia, pero no tienen que ver con esas porcelanas en específico, porque a mí, Isabel, no me transmitían como lo que yo quería que me transmitieran. No sé, siento que sí me estoy entendiendo con el tema. Espero que sí estén entendiendo mi punto de vista y no estén malinterpretando mis palabras, amigas. Esta sí es algo que yo siento que es una creencia que gracias a mi colegio, porque se supone que mi colegio es uno de los colegios como más viejos que habían en Medellín, Colombia, y mi colegio, parte, era un colegio muy viejo. Hasta el día de hoy incluso el colegio original lo tumbaron, está siendo tumbado, o sea, donde yo estudié ya no existe porque lo compró la alcaldía y están tumbando eso, yo no sé qué van a hacer en mi colegio. El caso es que mi colegio tenía como energías muy turbias y no estoy diciendo como las típicas leyendas de que todos los colegios, no, mi colegio antes fue un cementerio, no, o sea, mi colegio realmente como fue un colegio muy viejo, muy viejo y parte, mi colegio sí tiene historias raras, sí tiene historias raras. Y de hecho mi colegio era un colegio y en la parte de atrás era un convento. Entonces en mi colegio vivían las monjas, o sea, no realmente en mi colegio, pero atrás del colegio, o sea, como habían ciertas puertas que conectaban el colegio con el convento. Entonces es decir que habían muchas monjas, sobre todo monjas ya mayores de edad, porque era como la mayoría de monjas que estaban en ese convento eran ya mayores, eran viejitas y pasaba mucho en que de vez en cuando habían velorios que tú podías asistir para despedir a ciertas monjitas que fallecían. Pero eso en sí yo no siento que era como la mala vibra del colegio, simplemente en general porque siento que en el último piso, eso es lo que nos contó una vez una de las monjas, que en el último piso de nuestro colegio, mi colegio es muy viejo, huevón, y en el último piso de mi colegio había un pasillo con muchas habitaciones, pues que hasta el día de hoy, en ese momento, cuando yo estudiaba, eran como laboratorios de químicas y salones de inglés. Pero en su momento lo que nos había explicado la rectora, pero en su momento lo que nos había explicado la monjita, era que en esos salones en específicos sirvieron como para refugiados. No estoy segura de qué guerra en específico, pero hay muchos refugiados, sobre todo mujeres y niños, y que en la mayoría venían enfermos o desnutridos, y pues que ese tipo de cosas del colegio se prestó a dar como un servicio social en cierto tiempo, hace muchos años, y que por eso a lo mejor uno puede sentir como una vibra turbia, porque yo recuerdo mucho que en los baños de mi colegio, parte de mis baños del colegio, hasta el día de hoy parecían como unos baños de Silent Hill. O sea, sí daban mucho miedo. Los baños tenían fucking rejas. Las puertas del baño eran una reja. No era puerta cerrada, no, era una reja que tú movías y no movías. Y los baños, no sé, siento que los baños de mi colegio había una muy turbio, huevón.
demasiado turbio, eran baños muy, muy viejos, o sea, no sé qué tenía, y no sé, y de hecho, no solamente los baños en sí de mi colegio, sino que recuerdo cuando también en un momento fui al baño el convento, no sé cómo llegué a ese baño, y era un baño como de los años 60 o 50, era como un baño de una cárcel porque era un baño público, un baño social, y recuerdo que había un montón de camillas libres, pero eran camillas como de barandas metálicas, o sea, eran camas viejas. Y ahí es cuando yo les digo que obviamente pues todo conecta, que ese montón de camas que nadie estaba usando porque parecían camas de enfermería, era un cuartote grandotote en donde estaba ese baño público en el convento y un montón de camas. Entonces ahí es cuando yo les digo que obviamente yo conecté mis 3 neuronas con lo que nos había dicho la rectora, la monjita, y pues con lo que yo llegué a ver tanto en el convento como en los baños de mi colegio, pues obviamente que las historias eran verdad, que las historias eran verdad, o sea, 2 más 2 son 4. Obviamente que en su momento el colegio se prestó para dar un servicio comunitario a personas o desplazadas o de XY guerra o lo que estuviera pasando. Y pues, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor muchas personas sí pudieron haber fallecido en ese labor social, justo en el colegio. O sea, puede funcionar o puede no funcionar. Mejor dicho, en mi colegio también había como varias leyendas de que a lo mejor era una niña que se había enfermado y que se había muerto, muchas cosas. Pero de hecho, yo simplemente siento que mi colegio en general, cualquier parte del mundo donde tú vayas, que sea viejo, va a tener mucha energía. No sé si me entienden. Sobre todo si son edificios viejos. Cuando tú viajas a cualquier otro lado del mundo, no significa que solo en mi colegio pasen como cosas extrañas. Yo siento que en general, donde las propiedades de casas viejas, donde ciudades muy viejas del mundo, uno va a sentir como esa energía pesada, y sobre todo si como no se hace una limpieza. Pero también puede pasar que hay cosas que entre más uno le ponga palo santo, inciensos, rece el Ave María y le eche agua bendita, no le quita la pesadez. No sé si habrá algo más turbio ahí. La verdad, eso ya es tema aparte. Pero ¿por qué menciono tanto? Porque hago como todo este chisme de mi colegio, que yo siento que lo he contado un montón de veces, pero vuelvo y lo repito porque me encanta hablar de esas cosas. Y es que la primera vez que yo tuve una sensación de que tuve o un sueño lúcido o un desdoblamiento fue en el colegio. Y yo recuerdo, es que me acuerdo mucho, estaba en 6º de primaria y estaba quedándome dormida en una clase. Y recuerdo mucho que era como un sueño muy lúcido, pero yo lo sentí muy real. Y pues ahora que el tiempo ha pasado y que he tenido como, no desdoblamientos, pero sí voy a decir como parálisis del sueño, creo que es la palabra correcta. Si no quieres decirlo como tan paranormalmente o tan místico, lo voy a decir como parálisis del sueño. Tuve mi primera parálisis del sueño, desdoblamiento, como quieran llamarlo, en el colegio porque me quedé dormida en una clase. Y recuerdo que en ese sueño lúcido yo estaba en el 2.º piso, donde yo me quedé dormida, bueno, en el salón donde yo estaba en 6º de primaria era en el 1.er piso, y en el sueño lúcido que yo estaba viviendo era en el 2.º piso, y que yo estaba caminando por el 2.º piso, porque en el 2.º piso estaba como enfermería. Entonces yo no sé, yo estaba como en enfermería y empecé a caminar por todo el pasillo del 2.º piso como yo en mi casa tranquila. Yo solo me acuerdo que no había nadie en el pasillo, todo el mundo estaba en clase. O sea, yo realmente pensaba en que se había podido pedir permiso para ir a enfermería. El caso es que cuando empiezo a bajar las escaleras me tropiezo y me levanto. Y me levanto en el salón. Es decir, yo nunca fui a enfermería, ni nunca subí las escaleras para el 2.º piso, ni nunca estuve en el 2.º piso, sino que siempre estuve dormida en el salón del 1.er piso. Obviamente suena como una historia muy bobita, pero fue de las primeras veces que yo sentí que tuve un sueño muy lúcido, y para mí fue un poco raro y loco en ese tiempo porque me pareció muy turbio soñar justo algo que se sintió primero muy real, y segundo, marica, soñar estar en el colegio durmiendo y soñar que estás en el colegio en el piso de arriba y te despiertas es porque estás bajando los escalones para ir de nuevo al salón donde te estás durmiendo. ¿Sí me entiendes, marica? Pues Inception, sí es demasiado profundo, o por lo menos esa fue como la primera experiencia que yo me acuerdo que tuve un sueño lúcido que sí me dejó pensativa, y sí dije, marica, se sintió demasiado real. Es decir, mi colegio era un portal, esa es mi teoría conspirativa. Mi colegio católico era un portal en donde muchas cosas y muchas energías pasaban, tanto positivas como negativas. Entonces, creo que
parce, a veces a mí se me olvida la cantidad de años, casi, ¿cuántos años yo habré pasado en el colegio? 12 años. 12 años de mi vida, 11 años de mi vida en el colegio, y a mí a veces se me olvida que subconscientemente obvio un montón de mis creencias y obvio un montón de cosas con las que yo pueda tener miedo, sentir relación, van a influir todos esos años que pasé en el colegio, obviamente. Entonces, no sé, cuando llenen estas fechas, y obviamente yo me quedo como en el Halloween happy, en el Halloween que es divertido, de decorar galletitas, de los dulces, de ver el cadáver de la novia y el maravilloso mundo de Jack, que yo siento que el maravilloso mundo de Jack es mi película favorita de Halloween. Ese es el Halloween que a mí me gusta, pero cuando pienso como en todo lo turbio que abre la puerta del Halloween, porque se supone que en el Halloween hacen ciertos rituales, la gente equivocada, o se prestan para otro tipo de cosas como más turbias de la gente que sí está muy metida, como esas cosas muy oscuras, como que para mí deja ya de ser un disfrute. Pero no sé, siento que también es interesante uno tratar de, como, ¿cómo lo digo? Sobre todo si has vivido o eres parte o tuviste una infancia, una adolescencia muy, 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 muy religiosa, separar un poco la religión en ese sentido de darle un respiro a que no todo se base o toda tu vida gira en torno a cosas místicas, es lo que voy a decir, y no darle tanta fuerza a ese tipo de cosas, o por lo menos a mí, Isabel, me ha traído muchísima más paz no darle tanta fuerza a esas cosas. Sin embargo, incluso un momento en mi vida en que yo paré de escuchar tanto casos de crímenes o cosas de fantasmas o cosas turbias, porque sentía que me estaba quitando la paz. Entonces yo básicamente he decidido muchas veces, no estoy diciendo que del todo, porque como les decía, a mí en serio me atraen estos temas, y dependiendo de como el chismecito o la miniatura de YouTube me meto y veo un poquito, pero sí he regulado qué tipo de contenido de este tipo de cosas místicas quiero consumir o no. Bueno, muñequitas, hasta aquí el podcast, no podcast de esta semana. Quiero decirles que si escuchan una persona cantando, de nuevo, vivo al lado de una mezquita. No se hayan distraído, y espero que se haya podido escuchar bien mi voz y hayan podido disfrutar como esta conversación profunda, chismecito de paranormal, y hayan entretenido su tarde de domingo, noche de domingo, o a la hora que estén escuchando o viendo esto. Ustedes déjenme saber en los comentarios si tienen una creencia desde la infancia con este tipo de temas místicos, y a que hasta el día de hoy, 2024, se les ha quedado. Sin más cháchara, les mando un beso y un abrazo, cuídense mucho, hasta el próximo podcast, adiós.